Leímos el prólogo de San Juan, prólogo San Juan. Habla del verbo o la palabra, es igual. Para decirnos que la palabra, el verbo, que está ahí acostadito en el pesebre, preexistía antes que todo. Es decir, el verbo, la palabra que es Jesús, siempre ha existido. Y la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y con el verbo o la palabra se hizo todo cuanto existe. El Padre Dios utilizó una herramienta. ¿Cuál? La palabra. Entonces podemos decir que somos obra de Dios Padre a través de la palabra. O sea que la palabra es creadora. Jesús, somos de Él. Porque el Padre Dios nos creó con la palabra. Y la palabra es Jesús, que ahí está recién nacida. El verbo, ahí está. Se hizo con la palabra todo cuanto existe. No se hizo nada sin que Él no lo haya hecho. Él, el verbo, la palabra, más adelante, ¿no?, en el Génesis, toma la realidad de criaturalidad. Es decir, que la palabra asume nuestra situación de criaturas. Dios, Él no es criatura, es Dios. Pero asume en Él nuestra razón, nuestra vida de criaturas. ¿Para qué? Para más tarde redimirla. Pero aquí San Juan, ¿no es cierto?, que tuvo un tiempo largo para pensar. San Juan es un teólogo exquisito, ¿sí? Los demás evangelistas fueron mártires. Él no. Fue llevado al exilio en la isla de Pasmos. Allá muere el anciano. Entonces, en su edad adulta, madura, él empieza a hacer una reflexión cristológica. Se representa como el águila. O sea, que el águila remonta el vuelo. El águila remonta el vuelo. De San Juan, ¿cierto?, allá en la isla de Pasmos, ¿sí?, tuvo tiempo para pensar, para escribir. Y hizo este texto hermosísimo. Se llama en teología Prólogo de San Juan, primer capítulo, que está narrando el origen del mundo, distinto a como es decir, San Juan como que mira al Génesis y hace una lectura más profunda, más teológica, más elaborada, porque él tuvo tiempo de orar la palabra, orar los hechos de Dios y entonces los plasma ahí con un sentido realmente hermoso. Y nos dice él, en el principio existía el verbo. O sea, el verbo está siempre, es increado. Más tarde el verbo es engendrado, no creado. Jesús no es producto de carne, ni de deseos de nadie. Es decir, Jesús se hizo carne. Jesús, o sea, Dios se hace carne, no es carne, se hace carne. Yo soy carne, no me hice carne, a mí me hicieron carne. ¿Sí me hago entender, verdad? Jesús se hace carne, yo soy carne. Él no, se hace carne. ¿Para qué? Para entendernos. ¿Quién más que Dios nos entiende? Es decir, vamos a ponerlo con más plastilina. Hablemos de los papás, papá, mamá y los hijos. ¿Quién entiende al hijo? Papás, más que el propio hijo. Entonces Dios se hace carne para entender esta carne humana que a veces se tuerce, se fractura, se fisura. Esta carne humana, Dios mío, a mí me da, ¿cierto?, es decir, yo me entiendo y me conozco, ¿cierto?, y de pronto no tanto. Pero uno se pone a mirar, ¿cierto?, es decir, ¿por qué la gente, el hombre, el ser humano, la mujer, por qué actúan así, como actuamos a veces, como salidos de las manos de Dios? ¿Por qué? Es decir, yo diría, y ojalá me lo entiendan, yo diría que el hombre en su acción de malignidad, en su acción distinta a la de Dios, profana el templo que es usted y que soy yo. Es decir, cuando pecamos estamos profanando el santo nombre del Verbo, de aquel que nos creó, Dios Padre y la Palabra, y nos liberó el Espíritu Santo. Hoy tuve unos diálogos con personas
Y uno mira, uno mira, ¿sí? El mundo, el ser humano, en el contexto propio, ¿no? De la realidad humana. Y uno ve para dónde vamos. Necesitamos personas, como lo dice hoy Isaías, que leyó la señora. Qué hermosos son sobre los dos montes los pies del mensajero que proclama la paz. ¿Quién es ese? Jesús el Señor. Pero también quiere Él, otros como Él, que vayamos juntos o que vayamos en la misión de Dios haciendo esto. Proclamar la paz y anunciar una buena noticia, que Dios reina. Eso hay que decirlo. Pero la carne humana se revela y nunca dice eso. Necesitamos hombres y mujeres realmente cristocéntricos, que anunciemos con palabras, con gestos, hechos y testimonio la paz de Dios, proclamar la paz. Todos de Jesús somos mensajeros de paz y de amor. ¿Y yo qué llevo? ¿Tú qué llevas? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué siembras? Injusticias. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está. Vino al mundo, ¿no? Allá al mundo, en ese momento, ¿no? Y está en el mundo. Y en aquel momento no cabía en la posada. Y el mundo y los suyos, nosotros, que somos de Él, no lo recibimos. Empero, sin embargo, no obstante, está. Y estará. Y los suyos no lo recibieron. Y aquellos que en Él creemos, dice la palabra, nacemos en Él, no de sangre, ni deseo de carne, nacemos en Él. Y cuando yo nazca en Él, entonces seré un ser humano, como lo proclama hoy Isaías, y como lo proclama hoy el Evangelio, y también como lo dice hoy la carta a los hebreos. Dios en el momento antiguo habló de muchas maneras, con los padres, con los profetas, y en la etapa final habló y seguirá hablando por el Hijo. Y la voz de Dios es la Santa Iglesia Católica. La voz de Dios. Habló con los profetas, por los padres antiguos. Hoy nos ha hablado en el Hijo. Y al que ha nombrado heredero de todo, por medio de Él, del cual ha realizado los siglos. Y la Iglesia tiene que hacer lo mismo, anunciar a Dios que Él reina y que su gloria está con nosotros. Amén. Mis hijos, aquí estamos, ¿cierto? Mirando, y repito, que preexiste Dios a nosotros, a todo. Todo lo creó Dios. Vayan a Génesis, primer versículo. Era un caos en aquel momento. Oscuridad. Llegó la palabra que es luz. Una palabra que sana, que libera y salva. Y en la cruz, así lo hizo Él. Es decir, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la palabra, ¿sí? Y sus manos, fuimos creados, imagen de Dios, nosotros. En el pecado, la imagen de Dios se distorsionó, se malogró. Y en la cruz, Cristo la reformó. Amén. Pregunto, ¿usted está con la imagen? La primera la perdimos, ¿no? Y muchos estamos en la imagen deformada. El pecado deforma. El pecado me hace fenómeno. El pecado me hace ridículo. Y con el pecado deformo la criatura hermosa que soy yo y Jesús y que soy yo por obra de Dios. Entonces mi pecado me afea. Afea mi historia. Afea mi ser. Afea mi quehacer. Afea mi devenir. Mi futuro está afeado por mi pecado. Pero cuando busco a la iglesia y en ella los sacramentos, entonces Dios, Jesús en la cruz, me reforma la imagen. Entonces yo soy hoy en día
imagen de Dios reformada. ¿Usted está en dónde? Sea honesto consigo mismo, consigo misma. ¿Usted está en dónde? ¿Deformada o reformada? Allá usted se contesta esa pregunta. ¿Usted de Dios hoy de Dios es imagen deformada o reformada? ¿Cómo estás tú hoy? Allá dijo alguien allá en la pantalla, padre, ¿y usted cómo está? Mi hijo, reformado. Con la tendencia propia de la deformación. Esta imagen de Dios se le deforma tan fácil, basta un pensamiento, un clic y ya daña la imagen de Dios. Un chisme, un señalamiento, lo que hacemos. Y Dios se empeña y no se cansa nunca de reformar la imagen de Él en nosotros, mediante el verbo, la palabra de Dios. La luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no lo recibieron. Pero Dios brillará y algún día la tiniebla humana, nuestras nebulosas humanas, tendrán que írsenos cuando se entienda esto. El ser humano es obstinado para pecar. Te pido, sea obstinado para creer, para que sea, como dice la palabra hoy, no nacido en sangre ni deseo humano, sino ni deseo de varón, sino que ha nacido de Dios, de sus manos santas. Y aquel que está en la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos que caminar en esta línea, la cristológica, la eclesiológica, la mariológica y la de la santidad. Pero a veces el mundo me coloca caminos paralelos, atractivos sí son, por eso caímos. Porque a veces el mundo presenta la mentira como verdad y nos engañan. Y cuando caigo, me doy cuenta que era mentira. Después de caer, qué tonto soy. ¿Por qué? Porque el ser humano va desprevenido, porque hoy somos una cloaca nosotros. Nos emborbandean y nos ponen las cosas paralelas, la mentira como gran verdad. Y nos la pintan, pero o sea, una cosa sabrosísima, atractiva a los sentidos humanos. Por eso caemos. Falta una pausa, falta una reflexión o una autorreflexión profunda de su propia historia, de su propio ser. Hay que lograr, Señor, soy frágil, soy débil, como es como la excusa humana y es válida. Señor, fortaléceme para estar siempre en la línea de la cruz. De ahí, Jesús, no me quiero salir. Si ya me salgo, me pierdo, me deformo, me autodeformo, me autoengaño, me daño a mí mismo. Hermanos, esta Navidad es preciosa. Me pone a pensar a mí todo lo que les he dicho. Esta tarde yo estaba pensativo, pensando, Dios mío, y me cuestiona tanto Dios. Y Dios me cachetea. Pero para bien decir, despiértate. Eso hace Dios, no te cachetea, sino que me cachetea como para que, oiga hermano, ¿qué está haciendo? Oiga, despierte. Porque estamos dormidos en el veneno. Porque ese mundillo nos tiene a todos confundidos. Mira cómo estamos en la fiesta y estamos en una situación delicada. Y la gente no ha entendido eso. El ser humano es obstinado y terco. Hoy bailan, mañana llorarán. Ojalá que no sea así. Y la autoridad diciendo, cuidado con esto, con lo otro, y no vale. No vale. Impera la muerte y las sombras. ¿Por qué? ¿Por qué? Paciencia. Ya habrá tiempo para bailar.
ya habrá tiempo, paciencia. Cuando sea el momento de bailar, hermano, yo mismo haré aquí en el parque una fiesta zanahoria, con buena música, con buen vallenato, con buena salsita, hermano. Yo lo haré aquí, hermano, cuando sea el momento. Créame que si estoy aquí, lo haré, hermano. Pero démosle tiempo al tiempo, mijos. Ahí en el parque, ahí hacemos una fiesta ahí y un pico de esos, ¿no? Que diga, el pico Jaime Román, el mejor de Barranquilla, y ahí lo colocamos, hermano, y a bailar. Cuando sea el momento, hermano. Hoy no es para eso. O sea, bailar, baile en su casa solito, allá en su casa, coloque la colorcita o el CD y en su casa baile, allá con su señora. Pero miren cómo estamos, hermano. Es que Jesús es claro, ¿no? Vino la luz al mundo y las sombras no la entendieron, no la recibieron. Miren cómo estamos, esa sombra. Hijos, bueno, oremos para que no haya tragedia. Cuando alguien muere por desobediencia, me duele tanto la muerte cuando alguien muere por desobediencia. Habrá tiempo para rumbear, habrá tiempo. Tenemos el tiempo. Pero bueno, como dicen por ahí esas canciones ilógicas y tontas, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Nunca diga eso nunca lo diga usted. Nunca diga eso. ¿Será que usted en duelo irá al baile? ¿Ah? Si muere en su casa alguien, ¿usted irá al baile? No creo que vaya. Esa palabra no la diga nunca. La palabra para mí es tremendamente horrible. Como que no importa que él. Y si en tu casa hay luto, vas a bailar. No creo que lo haga nadie. Hermanos míos, Dios nos está hablando claritico. Pero no entendemos su palabra. Es que ni con plastilina, pues. Que Dios nos dé la gracia de que esta imagen reformada no se deforme, porque a veces mi imagen se deforma. Hermano, hago el ridículo. Pecar es ridículo. Pecar te hace a ti ridículo y te hace un hombre de sombra, de oscuridad, de pecado. No ve la luz, te quedas ciego en tu interior. Que Dios habite entre nosotros para siempre. Amén.